Llega Andrea Uboldi a los estudios de REC, a la Resistencia. Andrea Uboldi es la ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, una mujer adorada por todo el personal de salud. Es una gran... ¿Qué sos, epidemióloga? No soy epidemióloga. Me ponen epidemióloga y me van a odiar los epidemiólogos. Soy infectóloga. Infectóloga. De bichos. Bueno, los de epidemia. Estás ahí. Estoy ahí en el límite. Estás ahí. Sí, estoy ahí como borderline, sí. Porque además en este tiempo de pandemias y de epidemias, digamos, sos una persona autorizada para hablar, digamos. Sí. Acordate que yo fui llamada dentro de los grupos de los expertos para asesorar a la gestión actual, ¿no? Qué paradoja. Vos estuviste en ese grupo de expertos que llegaba en combi. No, ¿qué combi? Yo hacía los Zoom. Vos eras Zoom. Y era la única que levantaba la mano siempre cuando Perotti nos preguntaba, ¿alguien quiere decir algo? Uboldi, ¿qué necesita? Darle algunas ideas. Uboldi, te voy a hacer una pregunta que me tiene muy preocupado desde hace varios días. Dale. Hace varios días denunciamos, obviamente que hubo muy poca repercusión porque lamentablemente el silencio impera en Santa Fe, pero vimos con mucha preocupación el estado de situación del hospital infantil más importante de la provincia, que es el Hospital Alasia, dificultades edilicias, mucho retraso en cuanto a la formalización del laburo de los médicos, pero básicamente vimos camas en los pasillos porque había una especie de saturación como consecuencia de un pico de enfermedades respiratorias que se anticipa a lo que va a ser el próximo pico, el pico natural. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué crees que pasa? Bueno, primero pasa todos los años, sí. Por lo tanto, esto no es una crisis que no se vio venir, sino que uno se tiene que organizar y planificar, porque sabe que en este momento del año hay una alta demanda, una alta consulta, una alta ida a la guardia y a consultorios de público y privado por las infecciones respiratorias. Está estudiado en la provincia de Santa Fe que la última semana de junio es el pico histórico, aún durante la pandemia de H1N1, y de hecho por eso nosotros en la gestión pegábamos las vacaciones de invierno al 9 de julio para achatar esa curva de crecimiento. ¿Qué faltó acá? Planificación. Nadie pensó en cómo reforzar la alta demanda, es decir, cómo reforzar los servicios de atención primaria, el resto de los hospitales de soporte para que la Alasia no claudique. Y recordá que la Alasia es el centro de derivación de toda la pediatría del Centro Norte. Del Centro Norte prácticamente argentino. Exacto. Sumado a que hay en este momento una crisis del recurso humano, básicamente por condiciones laborales, digo, sobre todo pediatría, de inestabilidad. La verdad que hay una expectativa de regularización de las situaciones laborales, hay una crisis en que la gente no elige ya entrar en una residencia de ámbito clínico y de pediatría, que el país tendrá que revisar y que la provincia tiene que revisar. Ahora, esa crisis... Y bueno, sí. Porque yo la escucho a la ministra hablar como si ella fuera testigo... No se puede hacer un relato. Porque ya es un problema mundial. Pero no. ¿les están aumentando los salarios a los pediatras? ¿Los están incentivando a quedarse o no? No. Digamos, primero no hubo capacidad de escucha, porque digo, si vos estás viendo que hay una crisis internacional, que hay una crisis nacional y que ya en nuestra época planteábamos en el Confederal de Salud que había que revisar qué hacíamos con las residencias, y de hecho nosotros en el 2018 hicimos lo que se llamó el cupo jerarquizado, ofrecer un puntaje extra para lograr que luego de recibidos los especialistas se fueran hacia el interior. Tenés que sentarte para revisar. El problema es cantidad de pacientes que ven, el problema es su condición inestable y el gran problema para mí es la falta de confianza que en este momento tiene el equipo de salud con falta de respuesta de un ministerio que no atiende el teléfono. Entonces digo, vos te animás a atender, te animás a reforzar, te animás a sumarte a un equipo de trabajo, que si yo tengo un paciente que no lo puedo derivar, que no consigo cama y demás, hay alguien del otro lado que me está acompañando para ver qué hacemos, a qué privado lo derivamos, cómo compramos cama en otro lugar, porque esto se ha hecho durante mucho tiempo, y me parece que acá lo que falta es un rol presente del Ministerio de Salud que no ha acompañado suficientemente y que mucha gente está muy cansada de estar sola. Entonces, no solo es un tema de sueldo, es un tema de acompañamiento, de estabilidad y de red, Connie. Porque si vos no tenés red, yo estuve el lunes en San Jorge. San Jorge tiene solamente 3 días a la semana maternidad. El resto, las mujeres se tienen que trasladar para parir en Santa Fe o en Rosario.
y a los pediatras me dicen, sí, a los pediatras les quisimos dar el doble de sueldo, pero ¿qué te dicen los pediatras? ¿Quién me acompaña cuando yo no tengo que derivar un paciente? ¿Quién me ayuda a conseguir una red? ¿Cómo funciona el 107 en ese momento? Entonces digo, no es solo un tema laboral y de sueldo, es un tema de red y un tema de contención y un tema de un ministerio presente. O sea, es que el otro día tuve una charla con una admisionista del hospital de Venado Tuerto y ella casi a los llantos nos decía, mirá, yo hace un mes que no cobro, pero hay compañeros míos, médicos, enfermeros, personal de limpieza, que hace 6 meses que no cobra, claro, porque están comprendidos dentro de un programa. Exacto. O sea, el sueldo es un programa. Sí. Y digo, ¿cómo le pedís a esa persona que tenga compromiso con el hospital, imposible, con la salud pública, con el ministerio? ¿Cuál es la manera de recomponer eso? Si no es, porque además es un proceso de desgaste. Sí, no, y ese tema, no los atienden. Claro, bueno, ese es el tema, Connie, porque digo, en la gestión nosotros tuvimos decisiones que tomar en donde la gente te decía, yo necesito esto, y vos le tenías que decir, bueno, a ver, esto sí lo voy a poder resolver, esto no lo voy a poder resolver, y esto déjame pensarlo. Pero por lo menos una capacidad de escucha. Digo, hay toda una estructura de burocratización que todos te contestan. Por ejemplo, en el área de recursos humanos, que nunca nadie puede acceder, que nadie te puede atender, que hay una directiva de que mejor no atender. Digo, la verdad que la gente necesita esto. Y también hay una gran diferencia entre un pase a planta de algunos que corresponden a determinada área vinculada con determinado gremio, y hay todo un grupo de profesionales y una deuda con todo lo que corresponde a enfermería por una ley que está sancionada de profesionalización de enfermería que no han podido pasar a la 9282. Entonces digo, hay problemas en recursos humanos serios. Vos que sos una persona que recorres la provincia y recorres el país también, la pregunta es, ¿esto qué nos está pasando? ¿Está pasando en todas las provincias o nos está pasando particularmente acá? Porque uno tenía la percepción, a lo mejor segmentada, pero uno también lo charla con los médicos de AMRA, lo charla con la gente de Ciprus. Está bien, uno puede haber tenido una mirada segmentada por simpatía con la gestión, pero todos te dicen, estábamos mejor, hemos empeorado severamente. Ahora, ¿esto pasa en todo el país? ¿Está pasando en toda la salud pública argentina o está pasando solamente en Santa Fe? No, está pasando en todo el país porque creo que la pandemia hizo como un parate, y la gente, digamos, con la pandemia y con la excusa de la pandemia no pudo reorganizarte. Pensá, el brote de dengue que tuvimos en el país, de más de 100.000 personas, de 57 muertos, fue improvisado. No hubo una organización para atender. Y digo, todavía me siguen llamando de algunas localidades que tienen casos de chikungunya y que la gente sigue con mucho dolor. La situación de alta demanda, de crisis, de patología pediátrica, ¿por qué se desbordó, Connie? Porque muchos de los efectores asignaron sus camas pediátricas para camas de adultas en la pandemia, y digo, en Santa Fe esto está pasando, y no se recompuso la situación de camas pediátricas, pensando que los niños y niñas no se iban a volver a enfermar. Entonces digo, esto está pasando en todo el país. Ahora, nosotros teníamos una historia de tener una mejor respuesta desde el recurso humano, desde la planificación, hacíamos encuentros semanales para ver dónde estamos, a dónde hay que reforzar con enfermería, con kinesiólogos, hay que estimular mucho más el triage para categorización. Diga, decime cuántos mensajes se salen a decirle a la gente qué tiene que hacer si tiene el niño o la niña con una infección respiratoria, cuándo consultar, cuáles son las pautas de alarma, estimular la vacunación antigripal. Digo, que a mí me haga un relato en la gestión actual diciendo la gente no se vacuna, no es el tema, las vacunas están en la heladera, vos sos el Estado, tenés que salir a ofrecerla. ¿Pensá que está fallando? A mí eso es lo que me llama poderosamente la atención, esta cosa poco proactiva de la gestión. Poca gestión, digamos. Sí, y aparte digo, una gestión poco proactiva, y por otro lado también una situación del interior dejado a su propia suerte. Digo, cuando yo voy ayer al departamento de San Martín, yo digo, pero esto es una crisis, que las embarazadas no tengan dónde parir en un departamento. Claro. Y me dicen, bueno, sí, mandamos la nota. Digo, pero yo saldría por los medios, pediría que el ministerio esté presente acá, que el ministerio trate de buscar una solución. Y la respuesta es, y buscamos, pero no hay. ¿Cómo buscamos si no hay? Si para COVID vos pusiste un montón de herramientas informáticas, de recursos humanos y de dinero en inversión en salud para poder resolver una crisis. ¿No es una crisis que la mujer embarazada tenga que moverse para parir en otro lugar? Es una locura, ¿no?
Ayer hablábamos a propósito de otro tema, que es el tema de las dificultades de importaciones. Sí. Que uno lo mira con menor gravedad en las grandes ciudades, porque son las ciudades con mayor oferta, las que se priorizan. Ahora, el interior es un tema en todos los aspectos. Sí. Digamos, las escuelas, vos escuchás a los maestros con el problema del transporte rural, Claro. digamos, con el tema de la salud, de la falta de ambulancia, de la falta de policía. Digo, de verdad, el interior es como que cada vez es un lugar más hostil. Digamos, el interior, vos decís, ¿cuál es tu planificación? Tenés que tener un potente 107, pero un potente 107, porque recordá, Connie, que cuando vos te vas alejando de las grandes ciudades, el 107 no es solo para la gente que no tiene cobertura. Tenés un OSDE y tenés que usar el 107 conveniado, tenés un PAMI, tenés un IAPOS y es el 107. Si vos no tenés ambulancias adecuadas, si las ambulancias no se arreglan a la velocidad que corresponden y si los equipos de traslado no están fortalecidos, ¿quién se va a animar a ir a instalarse en el norte santafesino o en las zonas de más afuera de las grandes ciudades si vos después no tenés cómo trasladar a la gente? ¿Qué le vas a decir a la gente? Usted está con una apendicitis, eso va a ser, digo, las cosas que vimos en otro momento, en los 90. En los 90 yo recuerdo que recibíamos en las guardias del Hospital Vilela la gente que venía en colectivo con una apendicitis o con un chico con hepatitis, porque como se demoraba el traslado le decían, le damos para el pasaje de colectivo y la gente bajaba le pedía al colectivero que lo dejara en la puerta de la guardia, ¿no? La verdad que volver hacia atrás es dolorosísimo. ¿Guille? Sí. Ayer yo estaba escuchando una nota a Rodenas, la vicegobernadora, y hablaba de seguridad, pero creo que se puede enganchar acá. Ella hablaba de un consenso para establecer políticas públicas que trasciendan los gobiernos, sí, los partidos políticos. Sí. Y ahí pregunto, ¿qué políticas públicas estaban llevando a cabo como gobierno y que se discontinuaron durante estos 4 años? Teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Por qué me propones algo hacia adelante que no hicieron cuando les tocó asumir? Sí. Primero, mencionar el no haber hecho una transición, y por eso digo, estamos en un momento electoral y insto a que las personas que están participando de las candidaturas recuerden que es tan importante una transición. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento previo que vos tenés que poder conocer para avanzar, si no es como siempre empezar de nuevo. La verdad que nuestros informes de gestión nunca fueron leídos y la verdad que nuestra transición nunca se realizó, ¿no? Y esto es una crítica que quiero marcarla porque es un grave error y ojalá no se haga. Me parece que en las políticas públicas, yo digo, por ejemplo, te nombro el tema de la red de emergencias y de traslados. Es una política pública que nosotros teníamos muchísimos déficits, pero se había pensado en cómo conveniar con los distintos sistemas de ambulancias, bomberos, propias de cada localidad del 107, para armar postas que permitieran que vos tuvieras una respuesta territorial interesante. La segunda es la descentralización hacia regiones. La verdad que sí sigo pensando que Santa Fe puede resolver todo y no conoce las características locales, y en eso nos faltó un poco fortalecer la regionalización con financiamiento y con capacidad de decisión y desburocratizar es importante. Todo lo que corresponde a la informatización y a la modernización del Estado es una deuda pendiente. La pandemia te mostró que poder sacar turnos, que por el WhatsApp, que la historia compartida, que el propio carnet de vacunas que vos lo puedas ver, y Santa Fe pudo avanzar durante la pandemia porque desde el 2011 veníamos nominalizadas las vacunas. Las políticas de atención primaria, entendidas como el primer nivel de atención con recursos adecuados, hay que seguir avanzando y está... Rosario tiene un montón de días los centros de salud provinciales cerrados y hay muchos de nuestros compañeros que están totalmente desmotivados porque nadie se reúne para ver cuáles son los principales problemas de salud. Salud mental es un tema a tomar con dispositivos. Yo hablaba en el departamento de San Martín y no hay dispositivos de psicólogo, psiquiatra, trabajador social. El psiquiatra va una vez por semana, con lo cual con una vez por semana, ¿cómo resolver determinados problemas? La cuestión de las políticas de recurso humano,
el ingreso por concurso que se dejó de hacer, ¿no? Digo, poder calificar qué recursos necesito, qué especialidades, qué funciones, digo, esto de las políticas del recurso jerarquizado de las residencias, discutir qué residencias necesita y qué recurso humano necesita la provincia de Santa Fe. A mí me parece que todo lo que implica recurso humano está como muy desvalorizado y desarmado, y a la buena de Dios, Ahora, lo edilicio y digamos, entrego kits, invierto en una construcción. Vera está construyendo una terapia intensiva. Me pregunto cómo vamos a suplir el recurso humano de Vera si nos costó casi un año conseguir un tocoginecólogo para reabrir la maternidad. Entonces digo, lo edilicio es rápido de construir, ahora luego viene vacío. Yo insto a que los lugares que están construyendo edificios establezcan con el gobierno, antes de irse esta gestión, que dejen garantizados los cargos, porque conseguir cargos no es lo mismo que conseguir ladrillos. Y ahí me meto en una posible diputación, porque acá hablamos de las condiciones laborales de todos los que participan en la salud, tanto médicos como no médicos. ¿Se puede hacer algo más desde una diputación de lo que estamos viendo hasta hoy? Porque por ahí, esto ya también, siempre vemos que están informados, que vienen, que plantean la problemática, pero a lo urgente parecen no llevar soluciones. Tanto, el otro día hablamos con una chica que no tenía masitas ni para los hijos ni para los que atendía. Entonces, un diputado o diputada que está cerca de la gente, que recorre, que conoce los problemas, ¿puede hacer algo más? ¿O podrías hacer algo más de lo que se está haciendo ahora? Más allá de los informes, de pedir resoluciones, de llevar ahí algo más urgente. Sí, a mí me parece, primero que vos tenés como dos líneas. Lo urgente está vinculado con que no podés reemplazar al Ejecutivo, ¿no? Y ahí vos necesitas los pedidos de informe para traccionar que haya respuestas. Digo, yo no puedo conseguir el financiamiento de unas masitas o de que falten medicamentos en un determinado lugar, necesito un pedido de informes, necesito salir por los medios, necesito establecer que la gente del Ministerio de Salud venga a la Cámara para decir, che, esto no está pasando, si el IF no está recibiendo financiamiento y no puede seguir avanzando con la producción, esto es grave y necesita resolverlo el Ejecutivo. Ahora, desde el Legislativo yo tengo que anclar que las políticas públicas tengan continuidad. Entonces ahí tengo la obligación de transformarlo en una ley. Digo, en el ámbito nacional, por ejemplo, el programa de cardiopatías era un programa, pero no era una ley. Si mañana el que viene no quiere financiar más el programa de cardiopatías, tranquilamente lo baja de un ondazo. Por lo tanto, vos transformándolo en una ley, lo plasmás como una política, que es muy difícil derogar una ley. Entonces digo, me parece que hay dos escenarios. Uno es traccionar y buscar consensos para decir esto es preocupante y necesitamos resolver el problema de gente porque los diputados y senadores son los representantes. Correrme de que no me importa si la ley la presenté yo, porque digo, lo que uno ve acompañando en estos lugares es tan importante quién presenta tantos proyectos. Ahora, hay una calidad de proyectos, lo digo a nivel nacional para que nadie se sienta a nivel provincial herido, hay una calidad de proyectos nacionales que se presentan, que vos decís, esto no tiene ninguna cabida. Mucha gente, en su buena intención, las organizaciones, cuando las cosas no funcionan, creen que si vos tenés una ley, vas a lograr que las cosas funcionen. La ley, si está vacía de presupuesto, es lo mismo que la nada. Es como el edificio. ¿Entendés? Es como el edificio. Es lo mismo que la nada. Entonces vos decís, tenés una ley pero que no se va a implementar. Que a su vez esta ley necesita después que sea, ratificada por cada una de las jurisdicciones en un sistema federal. Entonces digo, vayamos a leyes en este momento, por ejemplo, lo que sí empezamos a trabajar, en este momento está todo parado, pero digo, la normalización para comprender del ejercicio profesional. No estaba normalizado el ejercicio profesional de enfermería a nivel nacional, de instrumentistas no está reglamentado, de licenciadas en obstetricia, de acompañantes terapéuticos. Digo, eso no tenía marco legal, con lo cual todo era muy, muy al azar, ¿no? Entonces me parece que hay un escenario inminente y urgente, que es el pedido de informes, es la búsqueda de consensos, es traccionar, es pedir explicaciones, es salir a manifestar que esto está grave, es acercarse al lugar y hasta incluso mediar para conseguir esta cuestión, y lo que es en el ámbito legislativo, que es poder trascender a las gestiones, independientemente de quién estén, sobre políticas públicas que le garanticen a la gente los derechos y que garanticen no retroceder. Acá me dicen, una especie de repaso de lo que venimos recibiendo. Vera está sin anestesistas. Las Toscas tiene un solo pediatra para 35.000 personas. Florencia no tiene médicos. Calchaquí no tiene médicos. Vera está vacía y parada la maternidad. Sí. Reconquista tiene un montón de renuncias. Renunciaron los oftalmólogos, renunció
alguien No, más. estaba por renunciar la única reumatóloga. La reumatóloga. Sí. ¿Están todos precarizados o hay una Sí. cantidad de personas precarizadas? Hay muy pocos choferes para las ambulancias. Sí. Las ambulancias prácticamente están están todas arregladas. rotas. Ya hay un montón de ambulancias nuevas guardadas que no las entregan porque esperan. Sí. Ahí apelo a tu mirada y a tu historia profesional, porque digo, a lo largo de la historia sabemos que el personal de salud público ha sido maltratado, ninguneado, siempre el uso de lo público como modo de preparación del profesional que después termina desarrollando una vida profesional más privada. Ahora, si la pandemia que nos puso en evidencia el valor de la salud pública, que nos puso en evidencia el valor del personal de la salud, porque si hubo alguien que estuvo al pie del cañón. Estuvo al pie del cañón, fue el personal de la salud pública, el cuerpo, murieron muchos en la defensa de nuestras vidas. ¿Por qué es que ¿Por qué es que terminó la pandemia y no mantuvimos ese nivel de respeto por lo que nos dieron? Bueno, creo que ahí pasan dos cosas. Está naturalizado que nuestro deber ser es inmolarlos por la gente, ¿no? No, bueno, pero te quiero decir, esto está naturalizado y está naturalizado por las autoridades. Y creo, como corporativo desde salud, que a veces no somos lo suficientemente combativos, Connie, porque a veces es tan sensible digamos, medidas de presión es tan sensible que vos tenés que continuar atendiendo. Digo, yo recuerdo momentos de paro en donde en realidad castigás a tus compañeros de guardia y que son los que tienen que atajar todos los penales porque nosotros estamos haciendo una movilización para pedir recursos. Entonces a veces somos como muy contemplativos. No tenemos un sindicato fuerte, quiero decirlo, no tenemos un sindicato fuerte. Digo, AMRA, fíjate que terminó desguazado y no dividido y no es representativo. CIPRUS tiene también su representación, pero no es un gremio paritario. Está creciendo, es nuevo. Pero no es un gremio paritario. No, y además hay una ausencia de UPC y IATI que se corren todo el tiempo. Absolutamente. Nosotros no somos apetecibles desde los ámbitos profesionales y por eso enfermería todavía no está pudiendo pasar a su profesionalización que corresponde. Entonces me parece que eso pasa. Y me parece que este es un momento bisagra en donde vuelvo a marcar, si vos no tenés un acompañamiento, si no hay una presencia, digo, todo lo que corresponde a Reconquista, la verdad que las veces que el Ministerio de Salud ha descendido a Reconquista han sido muy pocas y la verdad que... Una vez. Bueno. ¿Cuántas veces viajaste como ministra? ¿Cuántas veces fuiste a Reconquista? No sé, pero... No sé, un montón. Número. No importa, no quiero decir número, pero no importa, pero no era solo Reconquista. 7, 8. Porque una cosa es ir a Reconquista y otra cosa es más que Reconquista, digo, los amores. Instalarte además. Sí, aparte conocer qué pasa con las rutas para entender por qué tenés que arreglarle la ambulancia, ¿no? Digo, si vos no tenés rutas estables, si vos tenés pozos, si vos sabés que ahora está, digo, vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Recuerden que ahora van a venir las grandes lluvias y recordemos que nuestro norte se inunda y si se inunda hay que tener un IMOC para poder traer las embarazadas que están a punto de parir, para ver cómo dejamos un equipo de médicos y de enfermería en esos lugares para que la gente pueda ser atendida correctamente. Digo, hay que poder prever, Connie, y la verdad que para prever hay que planificar y para planificar hay que recorrer, hay que comprender, hay que conocer y esto es lo que falta. Conocer. Pues es que es una palabra que parece obvia. Sí, yo quiero contar una historia. Yo, pero no es fácil conocer. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, así que estudié la geografía de la provincia de Buenos Aires, soy una niña bonaerense, con lo cual cuando me vine en el 2008 tuve que conocer el mapa para conocer los departamentos y para conocer las localidades, porque me costaba un montón y viajaba. A veces en colectivo, mucho en colectivo y a veces en auto, sí. Con el mapa para poder conocer las localidades y poder comprender. Digo, y esto hay que hacerlo. Y necesita la gente que vuelvan los funcionarios al terreno, que vuelvan los funcionarios al territorio. Parece un eslogan vacío, pero digo, es tan importante que vos te encuentres y que la gente vea tu cara y que la gente te alcance el papelito diciéndote no tenemos agua o necesito un pediatra o no nos atienden bien o necesitamos el equipo de rayos está roto hace meses y no, para sacarnos una placa tenemos que ir a otro lado. Digo, la verdad que es tan necesaria la presencia, pero no lo digo de un modo de eslogan, lo digo de un modo real, ¿no? Y si vos no te involucras con lo que le pasa a la gente, digo, yo utilizaba mucho colectivo para comprender cuando vos le decías a la gente, bueno, tiene un turno usted en el Semafet al día a las 7 de la mañana. ¿Cómo llego a las 7 de la mañana desde Villa Minetti, no? ¿Cuántos colectivos me tengo que tomar? Celebro que estén arreglando la terminal, en un lugar donde yo paso mucho tiempo. Digo,
Pero ¿cómo hago ese camino de la gente si no tiene transporte, si no hay colectivos como cuando vos te tomás un colectivo de línea acá en Santa Fe? O te No tomás hay tren, no hay nada, ¿entendés? que te garantice ¿cómo llegar. llegás, no? Y vos decís, bueno, alquilarle un remis. ¿Dónde sacás el remis, no? Y o el remis quizá no tiene los Y si papeles lo en sacaste regla. cuesta 50 lucas. Sí, o no tenés los papeles en regla, ¿no? No, me quedé con esto de conocer y el esfuerzo que hiciste por conocer y además nos consta, siempre lo recordamos en aquel brote de dengue, me lo recuerda siempre Nicky, que es un entrañable amigo, digo, el esfuerzo que hiciste vos para ir a hacer lo que se llama el control de la... Sí, del brote. Del brote, sí. Recuerdo el siempre bloqueo, el pero bloqueo. que te fuiste a instalar allá, te Sí. quedaste allá, digamos. Sí. Y Nicky me decía se emocionaba, me decía, loco, ¿cómo puede ser que haya un brote descontrolado? Nadie sepa cuántos infectados por dengue haya. El brote actual, Connie, empezó en enero en las Toscas y nadie le llevó la punta. Noviembre, Nadie le bueno. llevó la punta. Pero digo, eso se llama conocer, estar vinculado, estar en el territorio, que es, a lo mejor en tu caso, o en el caso de ustedes fue extremo y ejemplar. Pero ¿qué te pasa vos cuando ves gente que no conoce las ciudades y quiere ser intendente, o no conoce la provincia y quiere ser gobernador? Me parece terrible. Me parece terrible porque digo, y me parece terrible también quienes votan a alguien que no vive acá. Claro. Y que no conoce tu idiosincrasia. Porque digo, no puedo votar una persona que no conoce las necesidades tuyas, ¿no? Porque le va a llevar mucho tiempo conocer las necesidades y los mandatos son de 4 años. Se te acabó el mandato y no terminaste ni aprender. Entonces me parece terrible, digamos, sea a nivel nacional, o sea a nivel provincial o a nivel jurisdiccional, ¿no? Digo, alguien que se postule como candidato a intendente y no viva en un determinado lugar. Me parece que es terrible y me parece que es un momento en donde los tiempos apremian, las necesidades son ahora, en una situación socioeconómica terrible de nuestro país, de nuestra provincia, en donde vos necesitas gente que tenga experiencia. Así que si uno tuviera que votar, independientemente del color político, apostaría por gente que ya haya trabajado en gestión y que ya tenga experiencia. No desentendernos de la cosa pública, porque venimos hablando hace varios días de cómo la sociedad hastiada, angustiada. Pues hay una nota hermosa de una chica, Tamara Tenenbaum, en Diario Bar el fin de semana, que habla de este retiro, este retiro de la gente de la cosa pública, ¿no? Sí. Y bueno, también somos responsables de eso. Sí. Somos responsables. Y también digo, cuidado, que esto yo decía a veces en los espacios, ayer justo di una charla en San Carlos Centro, digo, de los espacios locales y cuál es el rol de la participación ciudadana. Claro. ¿Qué necesita San Carlos Centro? Digo, yo puedo desde un escritorio suponer que necesita determinada cuestión, pero cuando voy a la realidad, los propios vecinos y vecinas te dicen, la verdad que acá nunca hicimos una campaña de postas saludables, ¿no? Y están implementando postas saludables. A mí, de esto de estar en Rosario, calle recreativa, posta saludable, de trabajar extramuro, de vacunar en boliches, me parece recontra normal, pero cuando llego a San Carlos, digo, y pregunté, campañas de testeo para VIH, digo, con el crecimiento de la sífilis, campañas de concientización, cómo se pone un preservativo, cómo se arma un campo de látex, información sobre qué hacer si uno tuvo una ruptura, me dice, no, acá es impensable porque esto todavía no se implementó. Entonces digo, bueno, estas son realidades interesantes que hacen a las necesidades que tiene ese lugar, y quizá vos estás en determinadas ciudades, en un determinado nivel de desarrollo, pero necesitas reenergizar la promoción y la prevención en un contexto complejísimo como estamos, ¿no? Siempre es un placer recibirte, Andrea, de verdad. Está buenísimo que te tomes un rato de cada presencia de Santa Fe para charlar con nosotros. Porque sí, cuando vengo a dar clases, viste que me puedo quedar con ustedes. Pero tenés un afecto especial por Anita y todo eso, lo sabemos, pero digo... Sí, la quiero más Anita que a vos. Sí, ya sé. Pero de todas maneras, es importante hablar de estas cosas. Porque, y es importante escucharte. Es importante escuchar, Connie, porque digo, hablamos mucho y escuchamos poco. Y muchas veces los problemas y las soluciones los tiene la gente. Y a veces somos tan omnipotentes. Iba a hacer referencia a la charla que tuvimos antes del aire, pero Andrea es lo que vulgarmente ayer denominábamos como una boluda. Podría estar ganando un montón de guita en el extranjero o dando charlas, elige el compromiso gratuito de ir y conversar con la gente de San Carlos, de cada pueblo donde la llaman. Y ayer decíamos, yo decía, prefiero un país repleto de boludos que un país repleto de vivos, ¿no?
Es un modo de vida con pero es un modo de vida. Y es ser coherente con vos mismo. Y yo te lo agradezco. La verdad te lo agradezco en el nombre de un montón de gente que te escucha y que cada vez que te escucha agradece también porque lo podemos comprobar en los comentarios que dejan en redes. Así que gracias. Bueno, un placerazo estar acá y gracias por siempre mostrar lo que pasa en el día a día. Bueno. Es caro, ¿eh? Es caro.